Encontré a mi esposa con 3 tipos a la vez. La noche que todo se derrumbó. Nunca pensé que llegaría a escribir algo como esto, pero necesito sacarlo de adentro. Hace unas semanas mi vida dio un giro brutal, uno de esos que solo se ven en foros de internet y que uno nunca imagina que le tocará vivir. Yo soy un hombre común, casado desde hace 7 años con una mujer que, hasta hace poco, juraba que era el amor de mi vida. Siempre pensé que éramos un equipo, que teníamos problemas como cualquiera, pero que había respeto, confianza y un lazo irrompible. Qué equivocado estaba. Esa noche llegué más temprano de lo normal a casa. El trabajo había sido un infierno, pero decidí sorprender a mi esposa con una cena improvisada. Pasé por un restaurante, compré comida y subí al apartamento con una sonrisa. Nunca voy a olvidar la sensación en el pecho, esa mezcla de ilusión y cansancio, creyendo que iba a tener un momento bonito en pareja. Abrí la puerta en silencio. Noté enseguida que algo no estaba bien. Las luces estaban bajas, había música en volumen medio y, lo más raro, un olor fuerte a sudor mezclado con perfume barato que no reconocí. Dejé la bolsa en la mesa y avancé hacia la habitación. Cada paso se sentía como si el piso se alargara, como si algo dentro de mí supiera lo que estaba a punto de encontrar. Cuando abrí la puerta de mi cuarto, el mundo se me vino encima. Ahí estaba mi esposa, la mujer con la que había compartido casi una década, desnuda en la cama con 3 tipos al mismo tiempo. Uno detrás de ella, otro delante y un tercero grabando la escena con su celular como si fuera un espectáculo contratado. Lo peor de todo fue que ella no se veía sorprendida, ni incómoda, estaba disfrutando, riéndose, entregada como jamás lo estuvo conmigo. No sé cómo describir lo que sentí en ese instante. No fue solo enojo, fue una mezcla de asco, traición y un vacío en el estómago como si me hubieran arrancado las entrañas. Quedé paralizado, viendo cómo la persona que amaba se convertía en alguien irreconocible frente a mis ojos. Uno de los hombres me miró y sonrió cínicamente, como si todo fuera parte del plan. Mi reacción fue automática, cerré la puerta de golpe y me fui al balcón para no perder la cabeza. Quería entrar y destruir todo, pero una voz dentro de mí me detuvo. No era momento de gritar ni de golpear, era momento de pensar. Mientras ellos seguían dentro, yo estaba afuera respirando, sintiendo como mi corazón quería salirse del pecho. A los pocos minutos, mi esposa salió envuelta en una sábana, con cara de susto, pero no de arrepentimiento. Me dijo algo como, no es lo que parece. Esa frase cliché que todos conocemos y que nunca significa nada. La miré a los ojos y entendí que ya no había vuelta atrás. Ella me había traicionado de la forma más baja, en mi propia casa, en mi propia cama, y lo había hecho con 3 hombres a la vez. No le respondí. Simplemente agarré mis llaves, bajé a mi carro y manejé sin rumbo por horas. Lloré, grité, golpeé el volante hasta lastimarme las manos. Sentía que la vida me había escupido en la cara. Me preguntaba en qué momento me convertí en el idiota que no vio las señales. Pero esa misma noche, entre lágrimas y rabia, algo cambió dentro de mí. Decidí que no iba a quedarme como una víctima más de una historia de infidelidad. No iba a ser el hombre destruido que todos compadecen. Ella no esperaba que yo reaccionara con cabeza fría. Ella no esperaba que yo pensara más allá de esa noche. Ahí, en el asiento de mi carro, empecé a planear mi venganza. Cuando amaneció después de esa noche, todavía no podía creer lo que había visto. Dormí en el carro, estacionado frente a la playa, con el ruido de las olas intentando calmar una tormenta que no paraba en mi cabeza. Mi esposa me había clavado un cuchillo en el corazón, y no solo uno, sino 3 al mismo tiempo. Pero mientras miraba el amanecer, algo se encendió dentro de mí, no iba a derrumbarme. Ella pensó que me destrozó, que me iba a arrodillar rogando explicaciones o que me hundiría en depresión. Se equivocó. Lo que no sabía era que yo podía ser paciente, calculador y cruel cuando me lo proponía. Decidí que no iba a enfrentarla de inmediato. No le iba a dar el gusto de verme destruido. En vez de eso, regresé a casa como si nada. Entré por la puerta y la vi desayunando en la cocina, con cara de resaca emocional. No me dijo nada, yo tampoco. El silencio era tan pesado que parecía un cuarto lleno de humo. Ese día marqué mi estrategia, fingiría calma mientras preparaba mi venganza. No iba a gritar, no iba a insultar, iba a esperar el momento justo para que todo cayera sobre ella como una avalancha. Comencé a observarla. Revisaba su celular mientras pensaba que yo no me daba cuenta, borraba mensajes, cambiaba claves, pero no sabía que yo ya había memorizado cada uno de sus movimientos. A los pocos días logré clonar su WhatsApp web y descubrí que los 3 tipos con los que estaba no eran desconocidos, eran amigos suyos de un gimnasio que había empezado a frecuentar. Tenían un grupo donde se compartían fotos, videos y hasta chistes sobre mí, el marido tonto que no sospecha nada. Cada mensaje que leía era como un dardo clavándose en mi orgullo, pero también era gasolina para mi plan. Lo más perturbador fue que ella parecía orgullosa de lo que había hecho. Les escribía diciendo que nunca se había sentido tan viva, y que conmigo solo cumplía un papel de esposa aburrida. Esa frase fue la chispa final.
Ahí supe que no bastaba con separarme ni con dejarla en ridículo. Mi venganza tenía que ser quirúrgica, calculada, algo que le doliera no solo en el ego, sino en la vida entera. Empecé por lo económico. Como el apartamento estaba a mi nombre, fui discretamente a donde un abogado amigo mío y revisamos las cláusulas de separación. Todo estaba a mi favor. Si jugaba bien mis cartas, ella terminaría sin casa, sin estabilidad y, lo mejor, sin darse cuenta hasta el último segundo. Pero eso era solo una parte. Yo no quería solo quitarle lo material, quería marcarla emocionalmente, dejarle una cicatriz que la persiguiera. Así que tracé la segunda fase, hacer público lo que había pasado, pero de una forma que nadie esperara. No con insultos ni con peleas callejeras, sino con pruebas claras y un escenario donde su imagen quedara destrozada. Mientras tanto, fingía normalidad. Cenábamos juntos, me hacía el cariñoso, incluso llegué a tener intimidad con ella aunque por dentro me hervía la sangre. Cada vez que la besaba, sentía asco, pero también satisfacción, ella pensaba que me tenía bajo control, que había manipulado la situación. No sabía que cada caricia era parte de la trampa. Un día le propuse que hiciéramos una fiesta pequeña en casa, solo amigos cercanos y familiares. Ella aceptó, creyendo que era mi manera de reforzar la relación. Yo sonreí, sabiendo que esa fiesta sería la primera escena de su caída. Mientras tanto, continuaba recolectando pruebas, guardaba capturas de sus chats, videos del grupo del gimnasio, y hasta contraté un amigo informático para recuperar mensajes eliminados. Cada archivo era una bala lista para ser disparada en el momento justo. Y aunque me dolía hasta lo más profundo verla actuar como si nada, mi rabia se transformaba en calma fría. La venganza no se sirve caliente, sino helada. Y yo estaba dispuesto a esperar lo que fuera necesario. Lo irónico es que, durante esas semanas, ella empezó a mostrarse más cariñosa conmigo, quizá por culpa, quizá porque temía que yo sospechara. Me traía la comida a la cama, me llamaba al trabajo solo para decirme que me amaba. Cada palabra falsa que salía de su boca era otro clavo en el ataúd de su destino. Yo la miraba y pensaba, sigue sonriendo, porque pronto esa sonrisa se te va a borrar para siempre. Lo que ella no sabía era que la fiesta que organizamos no sería una simple reunión. Sería el escenario donde todos descubrirían quién era realmente, sin que yo tuviera que gritar ni una sola palabra. La venganza ya estaba en marcha. El día de la fiesta llegó más rápido de lo que esperaba. Durante la semana, fingí emoción, como si estuviera ilusionado por reunir a amigos y familia en casa. Mi esposa estaba radiante, convencida de que yo estaba superando todo. Me abrazaba, me besaba y me decía que era el mejor esposo del mundo. Cada palabra falsa era como veneno en mis oídos, pero yo la recibía con una sonrisa hipócrita. Decoramos juntos el apartamento. Ella eligió luces, bocadillos y música. Yo, mientras tanto, ajustaba los últimos detalles de mi plan, una carpeta escondida en mi computadora con los videos, fotos y capturas de sus conversaciones. Con un par de clics, todo podía mostrarse en la pantalla del televisor del salón. Cuando empezaron a llegar los invitados, la casa se llenó de risas y conversaciones. Vinieron mis padres, mis suegros, algunos primos y hasta compañeros de trabajo. Ella estaba feliz, brindando, hablando con todo el mundo como si fuera la esposa ejemplar. Yo la observaba y pensaba, disfruta, porque esta será la última vez que te vean así. La tensión en mi pecho era brutal, pero me mantuve tranquilo. En medio de la fiesta, esperé el momento justo, cuando todos estaban reunidos en el salón, con copas en mano, hablando de lo bien que se veía la pareja que hacíamos. Fue entonces cuando tomé el control remoto del televisor y, con un clic, cambié la música alegre por la primera imagen de mi venganza. Al principio, todos creyeron que era un error. En la pantalla apareció un video en el que mi esposa estaba con uno de los tipos del gimnasio, besándose apasionadamente. El silencio que se hizo en la sala fue sepulcral. Ella se levantó de golpe, nerviosa, tratando de apagar la pantalla, pero yo ya había bloqueado el sistema. Uno a uno, los videos empezaron a reproducirse, primero ella con un hombre, luego con dos, y finalmente con los tres al mismo tiempo, en nuestra cama. Las risas se convirtieron en jadeos de sorpresa, los rostros en expresiones de shock y vergüenza ajena. Mi madre se tapó la boca, mi suegra comenzó a llorar, y mi suegro me miraba sin saber qué decir. Ella gritaba, lloraba, suplicaba que apagara todo, pero yo me mantuve en silencio, con una calma que nadie esperaba. No insulté, no levanté la voz. Solo dejé que los videos hablaran por mí. Cada segundo era un cuchillo que se clavaba en su reputación. Cuando el último video terminó, me levanté y, con una serenidad escalofriante, dije: les presento a la mujer con la que compartí 7 años de mi vida. Esto es lo que hacía mientras yo trabajaba para mantener esta casa. El ambiente se volvió insoportable. Algunos se levantaron para irse, otros murmuraban entre sí, y mi esposa cayó al suelo, sollozando y rogándome que no la dejara. Los tres tipos, por supuesto, no estaban presentes, pero ahora todo el mundo sabía quiénes eran. En cuestión de horas, la noticia se regaría como pólvora. Yo aproveché el momento final para rematar.
Por cierto, ya hablé con mi abogado. El apartamento está solo a mi nombre. Hoy mismo te vas de aquí. El golpe fue doble, emocional y material. Su cara pasó de la desesperación a la incredulidad absoluta. Intentó decir algo, pero nadie quiso escucharla. Su propia familia la miraba con vergüenza. Esa noche, ella se fue llorando, con una maleta improvisada. No tuvo tiempo ni de llevarse todas sus cosas. Y yo, en vez de sentirme derrotado, me serví un trago y me senté en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Sentía una mezcla rara de dolor y alivio, dolor por la traición, alivio por haber ejecutado la primera fase de mi venganza. Pero no me malinterpreten, esa no era toda mi revancha. Esa noche solo fue el inicio. Yo sabía que los videos se filtrarían, que llegarían al gimnasio, a su círculo de amigos, a todo el que alguna vez pensó que ella era un ejemplo de mujer. Y, como era de esperarse, mi plan funcionó, en cuestión de días, su reputación quedó destruida. El gimnasio la expulsó, sus amigas dejaron de hablarle, y hasta su familia comenzó a darle la espalda. Nadie quería estar cerca de ella después de ver lo que había hecho. Sin embargo, yo todavía no estaba satisfecho. Mi herida era demasiado profunda. Necesitaba que entendiera de verdad lo que es perderlo todo, lo que significa caer en un pozo del que no hay salida. Y así empecé a preparar la última parte de mi venganza. Algo que no solo la dejaría marcada en el presente, sino que se quedaría con ella por el resto de su vida. La fiesta había sido el comienzo. Lo mejor, o lo peor, según cómo se vea, aún estaba por llegar. Después de la fiesta, la vida de mi esposa se desplomó como un castillo de naipes. En cuestión de días, se convirtió en el chisme del barrio, del gimnasio y de su propia familia. Nadie quería mirarla a los ojos, y los pocos que lo hacían era con desprecio o burla. El nombre que había construido como la mujer ejemplar quedó enterrado bajo toneladas de vergüenza. Pero para mí, eso no era suficiente. Ella me había destrozado de una forma que nunca podría olvidar, y yo necesitaba que su caída fuera más profunda. Lo primero fue cortar todos los recursos. Como el apartamento estaba a mi nombre, cambié las cerraduras y le pedí a un cerrajero que reforzara las puertas. Sus cosas quedaron en cajas en la entrada, esperando a que viniera a recogerlas con su familia. Le bloqueé las cuentas bancarias conjuntas y me aseguré, con ayuda de mi abogado, de que no tuviera acceso a ni un solo peso de lo que yo había ganado. Después, me enfoqué en lo social. Tenía suficientes pruebas para exponer no solo su traición, sino también la burla que ella y sus amantes hacían de mí en los chats. Así que, de manera anónima, filtré capturas en foros locales, en grupos de Facebook y hasta en páginas de chismes de la ciudad. No puse mi nombre en ninguna parte, pero todos sabían de quién se trataba. En poco tiempo, ella pasó de ser invisible a ser reconocida por la peor razón posible. El golpe más duro vino cuando sus propios padres dejaron de apoyarla. Mi suegro, que siempre la defendió, me llamó y me dijo: "No sé qué decirte, hijo. Solo te pido disculpas por haber criado a una mujer que te hizo esto". Esa llamada me confirmó que mi plan funcionaba mejor de lo esperado. Ella estaba sola, completamente aislada. Sin embargo, el verdadero final llegó cuando descubrí algo más: uno de los hombres con los que ella estaba no era soltero. Estaba casado, con hijos. Conseguí el número de su esposa y, con todas las pruebas en mano, le mandé un paquete anónimo con las grabaciones. Esa familia se vino abajo en cuestión de días, y el tipo perdió su matrimonio, su trabajo y su credibilidad. ¿Cruel? Tal vez, pero nadie pensó en crueldad cuando se metieron 3 en mi cama. Mi esposa intentó contactarme varias veces. Me llamaba, me dejaba mensajes llorando, suplicando que la perdonara, que podíamos empezar de nuevo. Yo no respondía a ninguno. No porque todavía la amara, sino porque entendí que el silencio era la forma más brutal de castigo. Que hablara sola, que rogara al vacío, que entendiera que ya no tenía poder sobre mí. La última vez que la vi fue un encuentro inesperado en el supermercado. Estaba demacrada, sin maquillaje, con ropa vieja y el cabello descuidado. Apenas me vio, bajó la cabeza y se fue corriendo. En ese momento supe que había ganado. Muchos pensarán que fui despiadado, que la humillé demasiado. Pero nadie entiende lo que significa encontrar a la persona que amas con 3 tipos en tu propia cama, riéndose de ti, creyéndose intocable. Nadie sabe el veneno que eso deja en la sangre. Hoy vivo tranquilo. Vendí el apartamento y me mudé a otro lugar, lejos de los recuerdos. Sigo trabajando, sigo con mi vida, y lo más importante, aprendí que la confianza no se regala, se gana, y que una vez rota, no hay vuelta atrás. Ella, en cambio, quedó marcada para siempre. No solo perdió su matrimonio, sino también su familia, su reputación y la vida cómoda que tenía. Ahora es apenas un fantasma del pasado, un recuerdo doloroso que se convirtió en la mejor lección de mi vida. Y aunque muchos dirán que la venganza no trae paz, para mí fue lo contrario. Fue justicia. Fue la manera de demostrar que no soy un hombre al que se pueda pisotear. Esa noche,
Cuando la descubrí con 3 hombres en mi cuarto, ella creyó que me había destruido. Lo que nunca imaginó fue que ese sería el inicio de su propia ruina. Yo solo encendí la mecha. El resto lo hizo su propia traición.